Muy bien, casi las menos cuarto, ya tenemos a nuestra invitada y vamos a hablar con ella de un tema realmente muy importante. Muy importante. Fíjense los datos que se han dado en los últimos tiempos en la provincia de San Juan respecto de casos nuevos y reincidencias de violencia doméstica, oficios que se han tramitado desde el mes de enero hasta la fecha, ahí está más claro, por ejemplo, un comparativo entre el año 2019 y el 2020, el aumento de casos, ahí los tienen, es clarísimo. Ustedes vemos, por ejemplo, en enero del 2019, 532, pasó a 625, más o menos febrero igual, aumento en marzo, bajó en abril, ahí más o menos mayo, junio, julio, con un aumento notable ahí de denuncias al respecto. Esto nos lleva a abordar el tema de violencia y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una cuarentena. Por eso vamos a presentar a nuestra invitada. Hoy piensa San Juan con nosotros, lo presentamos, señor director, Adriana Ginestar. Ella es la responsable, directora a cargo de la Dirección de la Mujer en la provincia. Adriana, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Es un placer saludarla. Igualmente, buenas noches María Silvia, Osvaldo, todo el equipo del canal y a la audiencia, por supuesto. Bien. Adriana, ¿cuál es el análisis que se ha hecho transcurrida una cuarentena de estos 5 meses y medio en San Juan? El análisis que hemos hecho y que un poco ustedes compartían allí nuestras actas es que respecto del año 2019 hemos tenido un aumento en las denuncias. Sí habíamos observado una disminución, como ustedes pudieron ver ahí en el mes de abril, se lo atribuimos a la fase más dura de la cuarentena, del aislamiento preventivo, obligatorio y social, y que se había visto reflejado en el aumento de las llamadas telefónicas, por ejemplo, el 911. Pero en el resto de los meses, la verdad que ha aumentado respecto del año anterior, y más en el contexto en el que estamos es muy importante porque muchas de las mujeres, por supuesto que les era hasta imposible salir de sus domicilios y sin embargo el número, como ustedes lo han podido ver, ha crecido respecto del año anterior. Diana, si uno tiene que tipificar las causas, porque estamos describiendo lo que está sucediendo, pero ¿hay causas que sean comunes en la mayoría de los casos, como digamos, factores que desatan la violencia dentro del domicilio, del hogar? La causa principal, Osvaldo, es una razón sociocultural, ¿bien? Y que tiene que ver con la formación machista, ¿sí?, que tienen los varones agresores fuertemente marcada. Esta formación que hace que ellos consideren que sus mujeres son objetos de posesión y que no son personas. Esa es la causa de base que está en todas las denuncias por violencia. Y hay distintos factores que la potencian a esa violencia. Uno de los factores que ha sido fundamental en esta etapa ha sido precisamente la situación de aislamiento obligatorio y preventivo. Las mujeres se han visto obligadas a vivir con estos varones y que en muchos casos, ¿qué ha pasado? Estos varones, además, se ha potenciado su violencia porque se han quedado sin trabajo. Eso es otro aspecto que también analizábamos en las causas que habían desatado, digamos, las violencias en los domicilios. Precisamente al quedarse sin trabajo los varones, generaba en el mismo varón muchas veces una frustración muy grande y en el caso de las mujeres, por supuesto que también, porque a ver, las mujeres también estamos atravesadas por esta forma de vivir machista y a ver, muy pocas, ¿sí?, son las que toleran, por ejemplo, que sus esposos hayan perdido el trabajo y no puedan salir a trabajar. Entonces se genera un aumento de la tensión en la convivencia y en muchos casos han terminado precisamente en denuncias, en pedidos de ayuda y en algunos casos también con exclusiones de hogar de los agresores de los domicilios. Tenemos, porque claro, cuando hay este tipo de denuncias, sea cual fuera el caso, por lo general un juez dicta una perimetral. Ahora, ¿cómo puede dictarse una perimetral cuando se está impedido de salir de su casa y está la tensión entre dos personas dentro de la misma casa? ¿Qué solución hay para ese caso que obviamente se debe haber presentado?
Sí, María Silvia, sabes que durante esta etapa, la verdad que hemos trabajado muy bien con la justicia. Contarte que en aquellas situaciones donde se necesitaba excluir al agresor y el agresor no tenía un lugar donde ir, bien, y por consiguiente no lo podía poner la justicia en situación de infracción en razón de este aislamiento que teníamos obligatorio, es que desde el Ministerio de Desarrollo Humano, saben, a cargo del profesor Fabián Abayay, se puso a disposición de la justicia los hoteles que en donde se cumplían aislamiento por otras razones, se pusieron a disposición de estos varones agresores que debían ser excluidos y no tenían dónde ir. Así es que la verdad que esto ha sido una medida considerada como una muy buena práctica a nivel nacional, les comento, porque fue compartida en una de las reuniones del Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la verdad que este trabajo en conjunto que hemos hecho con la justicia ha dado muy buen resultado y ahora, por supuesto, lo hemos vuelto a poner en práctica con esta nueva fase 1 que estamos transitando. Es inmediata. Ahora, Adriana, ¿qué va a quedar después? Es decir, tenemos vínculos que se han roto, situaciones a ver, el estado anímico psicológico de toda una familia destruida. ¿Cómo se aborda eso? Claro está lo que estás diciendo, pero entonces después cuando tenemos este aumento de casos, además de la cuestión sanitaria, no podemos desconocer estos hechos que estás planteando por el trabajo, desde luego, bien llevado entre la justicia, la Dirección de la Mujer, la policía, pero después me encuentro con familias y ¿cómo abordo esa situación? Que están absolutamente destruidas. Bueno, nuestros equipos interdisciplinarios, María Silvia, están integrados por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. El abordaje que se hace de las situaciones de violencia de género y especialmente en las del ámbito doméstico, no tiene otra forma de abordarse que no sea con una mirada integral desde estas tres profesiones. Por eso es que cuando una situación familiar, digamos, queda terminada por una situación de violencia, lo que se hace, por ejemplo, es, al trabajar con la mujer, es desde la contención psicológica, desde ayudarla a sostener la decisión, porque les cuento que salir del círculo de la violencia es muy, pero muy difícil. Muchas mujeres terminaron la relación y al poco tiempo vuelven a retomar la convivencia, ya sea porque no tienen recursos económicos o porque le vuelven a creer a su pareja agresora que se arrepiente, que le pide perdón, que le promete que va a cambiar. Entonces vuelven a retomar la convivencia y este círculo se vuelve a dar hasta que llega la etapa más fuerte, que es la del estallido de la violencia. Sostener la decisión de salir del círculo de la violencia para las mujeres es muy difícil. Por eso es que desde estos equipos interdisciplinarios, con las psicólogas, lo que se hace es ayudarlas a fortalecer a su propia autoestima para que puedan sostener esa decisión. Desde el punto de vista del trabajo social, las profesionales lo que hacen es ayudarlas a reconstruir un nuevo proyecto de vida por estas mujeres que logran salir del círculo, mujeres que al haber estado tan controladas, perdieron todo tipo de vinculación y relaciones sociales y hasta incluso dejaron de trabajar o nunca trabajaron. Por consiguiente, no tienen experiencia laboral. Las trabajadoras sociales lo que hacen es ayudarlas a reconstruir su proyecto de vida y poder comenzar una nueva forma de vida que es totalmente posible. ¿Qué pasa y desde en el punto caso de vista inverso, Adriana? ¿Qué pasa cuando el agredido es el hombre? ¿Qué pasa cuando el agredido es el hombre? No podemos desconocer esta realidad también. Mujeres que hostigan a sus parejas, a sus maridos, a sus exparejas y demás, que cometen actos de violencia con respecto a sus hijos, si tiene que haber una visita, también están esos hechos. Llegan esas denuncias o directamente el varón no se anima, se la guarda y va para adelante. A la queja, digamos, ¿no? No. También los varones que sufren violencia en el ámbito doméstico pueden denunciar. Esas denuncias las pueden realizar en todas las comisarías jurisdiccionales de la provincia, que son 34, ¿sí?
En las áreas mujeres municipales también pueden hacerlo, en la dirección de la mujer provincial también lo pueden hacer, porque la violencia en el ámbito doméstico, ¿sí? Se considera también como un sujeto que la pueda sufrir a los varones. Así es que sí lo pueden hacer. De hecho, en esta placa que compartíamos recién, ustedes pueden ver la cantidad de denuncias de varones que hemos registrado hasta el mes de julio, ¿sí? Y que son abordadas en la dirección. Comentarles que por protocolo interno, ¿cómo nos manejamos? Cuando un varón hace una denuncia, supongamos en una comisaría jurisdiccional de un municipio determinado, esa denuncia va al área mujer municipal. Si en el área mujer municipal, que nos pasa muchas veces, porque en estos casos donde los varones denuncian, por lo general hay antecedentes de violencia cruzada, ¿sí? Si el área mujer municipal atendió previamente a la mujer, se excluye, digamos, de que puede intervenir con el varón y ese caso es derivado a los equipos profesionales de la Dirección de la Mujer Provincial. Así es que son totalmente abordados con características parecidas porque es un abordaje integral desde las 3 profesiones que les comentaba recién a los varones que sufren violencia en el ámbito doméstico. Y hay 2 cosas más que a mí me gustaría puntualizar con usted, querida Adriana. Una, que al leer yo generalmente los informes que llegan sobre este tipo de situaciones, por ejemplo en flagrancia, en el 80% de los casos el hombre agresor está en estado de alcoholismo. Ha consumido alcohol y está borracho cuando comete esos hechos. Quisiera saber si también esa es considerada como una de las causas, digamos, obviamente que esta situación del Estado patriarcal y todo lo demás que usted me explicó es la base fundamental, pero tiene estos otros aditamentos o droga o alcohol que también deberían ser abordados como uno de los factores principales. Esa es una pregunta. Y la otra es, si bien estamos hablando de los hombres que a veces son agredidos y les cuesta denunciar y que tienen la posibilidad de hacerlo, también a veces algunas denuncias de ciertas mujeres son infundadas y quisiera saber qué resorte tiene de defensa el varón cuando recibe una denuncia apócrifa, digamos, sobre algún hecho de violencia que no cometió. Bien, con respecto a lo del alcohol y los estupefacientes, Osvaldo, se consideran factores de riesgo, ¿sí? Que potencian al varón agresor. Nosotras siempre ponemos un ejemplo, ¿bien? Cuando decimos, por ejemplo, bueno, hay varones que consumen alcohol, que son alcohólicos, pero a lo mejor llegan a su domicilio y se acuestan a dormir y duermen hasta el día siguiente y no se meten con sus mujeres. ¿Me explico lo que le quiero decir? Es decir, no llegan a agredirlas y golpearlas. En el caso de los varones que son violentos y consumen alcohol o consumen estupefacientes, lo que hacen los equipos interdisciplinarios, lo primero que dicen, esto es un factor de riesgo, la mujer está corriendo peligro y mucho peligro. Esa es la evaluación que se hace respecto al consumo. Con respecto a la otra pregunta, Osvaldo, y que era el tema de las posibles falsas denuncias que puedan realizar las mujeres, les tenemos que decir, puede ocurrir que haya, pero a ver, es muy bajo el porcentaje, ¿sí? Y en realidad es, digamos, un mito pensar que las mujeres denuncian, ¿sí? Porque quieren perjudicarlo al varón. ¿Usted cree, Adriana? En el fondo ¿Usted siempre... cree? Tengo mis dudas de que sea un mito. Hay muchos casos de mujeres que quieren perjudicar a un hombre, así como hombres que quieren perjudicar a mujeres. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer un análisis más profundo, María Silvia y Osvaldo. Cuando nosotras analizamos los números que tenemos en la dirección, y si hoy les decimos, por ejemplo, a agosto tenemos aproximadamente 4.500 denuncias, de las cuales 200 son de varones, ¿bien? En 4.500 denuncias, y nosotras esos casos son abordados por las áreas mujeres municipales, cuando entrevistamos a las mujeres y comenzamos a ver la situación que viven, porque muchas veces no es solamente violencia física o violencia psicológica, muchas veces la violencia es económica, es patrimonial, es sexual, ¿bien?
Entonces, cuando estas mujeres son entrevistadas por las áreas y se judicializan esas causas, de verdad que ahí nos damos cuenta de que no hay falsas denuncias. Es increíble ver a una mujer cuando llega a un área mujer o a la dirección provincial víctima de violencia. Tiene características especiales y de verdad que de solo verla y de preguntarle, a veces la primera pregunta que le hacemos, ya estamos viendo que de verdad son víctimas. Sin O sea dudas. que lo de las falsas denuncias puede ocurrir, pero no es algo Bueno. que tengamos, digamos, que considerar. Y la defensa de los varones en esas situaciones, pero les puedo asegurar que si esta mujer es entrevistada por un equipo interdisciplinario y la denuncia es falsa, lo van a saber detectar. Bueno, pero ténganlo inmediatamente presente, se los puede puedo darse, asegurar. puede darse, pero muchísimas gracias, Adriana. El tema da para un Sí. análisis mucho más profundo. Además, muy abierta, Seguramente muy ya explicativa, ha sí. aprendido en nuestros televidentes y está generando ya numerosísimas consultas y situaciones personales que nos están haciendo llegar. Así es que el tema es más que valioso. Le agradecemos su tiempo, muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos a ustedes. Gracias, amable, un beso, muchas Adriana, muy gracias, amable. ¿eh? No, apasionante el tema, aclarador, aclarador para un montón de hombres que me están mandando mensajes. Realmente No paro, Sí, paro. sí, Y no quiero saber leíto. que dicen que, bueno, espero que el tema, que hay uno específicamente que va a ir esta noche a hacer una denuncia contra su pareja. Hombre, Dice, hombre, bueno, está explicando. quedé helado. Bueno, Mira, Qué momento. al principio pensé que era una broma, pero no, me dice. o sea, es una persona conocida tuya. Sí, sí, sí. Bueno, esta es una realidad también en cuarentena que hay que analizar, ¿eh? Que nos está pasando y que está pasando en el mundo entero.